Al enterarse Jesús, y les dice: Venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado, ellos solos, cerca de una ciudad llamada Betsaida, al otro lado del mar de Galilea o de Tiberíades. Al verlos marchar, muchos los reconocieron. Cuando las gentes se enteraron, le siguieron. Y de todas las ciudades corrieron allá, a pie, y se les adelantaron. Le seguía un gran gentío porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Al desembarcar, vio una gran muchedumbre, y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas sin pastor. Y él, acogiéndolas, les habló del reino de Dios, curó a los que necesitaban, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantó Jesús los ojos, y vio que venía hacia él una gran muchedumbre. Empezaba a declinar el día, y se acercaron los 12 para decirle: Este lugar es desierto, y la hora es avanzada. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas de alrededor, a buscar albergue y proveerse de alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y les respondió: Dadle vosotros de comer. ¿Es que vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco. ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Una vez averiguado, le dicen: 5 y 2 peces. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Traédmelos aquí. Mandad a la gente que se siente. Había en aquel lugar mucha hierba. Así lo hicieron, y acomodaron a todos, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y los bendijo. Tomó los panes y después de dar gracias, los daba a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió entre todos los 2 peces, a cuantos quisieron. Comieron todos hasta saciarse. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado para que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, decían: Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, conociendo que iban a venir para llevárselo y proclamarle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran a la otra orilla, camino de Betsaida, hacia Cafarnaún, mientras él despedía a la multitud. Una vez despedida a la gente, subió al monte para orar a solas. Al anochecer estaba él solo allí. Ya había oscurecido y Jesús aún no había vuelto con ellos. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de tierra, unos 25 o 30 estadios, y era batida por las olas porque el viento le era contrario. Soplaba un fuerte viento que encrespó el mar.
viéndoles navegar con fatiga. Hacia la cuarta vigilia de la noche, viene a ellos caminando sobre el mar. Ellos vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca, y les entró miedo. Él hizo ademán de pasar de largo. Pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar. Todos lo vieron y se asustaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas. Ven. Le dijo él. Descendiendo Pedro de la barca, comenzó a andar sobre las aguas hacia Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, se asustó, y al empezar a hundirse, gritó: ¡Señor, sálvame! Al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces ellos quisieron que subiera a la barca, y subió con ellos a la barca y cesó el viento. Y al instante la barca llegó a tierra, al lugar donde iban, y quedaron mucho más asombrados aún, pues no habían entendido lo de los panes, ya que su corazón estaba endurecido. Los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente, eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, tomaron tierra en Genesaret y atracaron. Y cuando ya estaban fuera de la barca, enseguida lo reconocieron los hombres de aquel lugar. Mandaron aviso a toda la comarca y le trajeron a todos los que se sentían mal. Y recorriendo toda aquella región, le comenzaron a traer en camillas a donde oían que él estaba, a cuantos se encontraban enfermos. Y por donde quiera que entraba, pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Al día siguiente, la muchedumbre que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Llegaron de Tiberíades otras barcas, cerca del sitio donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando la muchedumbre vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis de los panes hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a él lo confirmó Dios Padre con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien él ha enviado. ¿Y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Les respondió: en verdad os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, sino mi Padre, quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de este pan.
Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces los judíos comenzaron a murmurar de él porque había dicho: Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, de quien conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora, he bajado del cielo? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha escuchado al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino solo el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo come no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan, vivirá eternamente. Dijo estas cosas en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? Conociendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y añadió: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Por eso Jesús les preguntó a los 12: ¿También vosotros os queréis marchar? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Les respondió Jesús: ¿No os elegí yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, pues él, aun siendo uno de los 12, era el que le iba a entregar. Después de esto, andaba Jesús por Galilea, pues no quería andar por Judea, ya que los judíos deseaban matarlo. Se acercaron a él los fariseos y algunos escribas, llegados de Jerusalén, y vieron que algunos de sus discípulos comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos cuidadosamente, observando la tradición de los mayores. Y cuando llegan de la plaza no comen si no se purifican, y hay otras muchas cosas que guardan por tradición, purificaciones de las copas y de las jarras, de las vasijas y de los lechos. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga a su padre o a su madre, que sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo lo mío que pudiera servirte queda declarado ofrenda. Ese no está obligado a honrar a su padre o a su madre. Y así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me dan culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Y convocando a las gentes, les dijo: oíd y entended, no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso sí mancha al hombre. Entonces se acercaron los discípulos a decirle: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras? Y él les respondió: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: explícanos esa parábola. ¿Tampoco vosotros entendéis? ¿No sabéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y luego se arroja al excusado? Declarando así puros todos los alimentos. En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón. Y eso es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Al partir de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón.
Entrando en una casa, quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. En esto una mujer cananea, venida de aquellos contornos, que era griega, sirofenicia de origen, entró, se postró a sus pies, se puso a gritar: Señor, hijo de David, apiádate de mí. Mi hija está poseída cruelmente por el demonio. Pero él no le respondió palabra. Los discípulos se le acercaron y le rogaban: Atiéndela y que se vaya, pues viene gritando detrás de nosotros. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y postrándose ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Así es, Señor, pero también los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos que caen de la mesa de sus amos. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Por eso que has dicho, vete. El demonio ha salido de tu hija. Y desde aquel instante quedó curada su hija. Después de entrar en su casa encontró a la niña acostada en la cama, y que el demonio había salido de ella. Saliendo de nuevo de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decápolis. Le presentaron un sordo, que además hablaba con dificultad, y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la multitud, le metió sus dedos en los oídos, y con saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se abrieron los oídos. Quedó suelta la atadura de su lengua y empezó a hablar correctamente. Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, más lo proclamaban. Y tan admirados estaban que decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Después de salir de allí, vino Jesús junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los colocaron a sus pies, y él los curó. De forma que la gente se llenaba de admiración al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista y glorificaban al Dios de Israel. En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos han venido desde lejos. Y le respondieron sus discípulos: ¿quién podrá alimentarnos de pan aquí, en un desierto? ¿Cuántos panes tenéis? 7, respondieron ellos. Entonces mandó a la gente que se acomodase en el suelo. Tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los repartieran, y los repartieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, ordenó que los sirvieran. Y
comieron hasta quedar satisfechos, y con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de despedir a la gente, subió a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanuta, a los confines de Magadán. Se acercaron los fariseos y saduceos, y para tentarle, le rogaron que les hiciera ver una señal del cielo. Suspirando desde lo más íntimo, dijo: ¿Por qué esta generación pide una señal? Al atardecer decís: hará buen tiempo, porque está el cielo arrebolado. Y por la mañana: hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un tono sombrío. Así que sabéis interpretar el aspecto del cielo y no sois capaces de descubrir los signos de los tiempos. Esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Y dejándolos, subió de nuevo a la barca. Después de pasar los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar panes, y solo tenían un pan en la barca. Jesús les dijo: Estad alerta, y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos comentaban entre sí que no tenían panes. Al darse cuenta, Jesús les dice: ¿Por qué estáis comentando que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis endurecido el corazón? ¿Teniendo ojos y no veis? ¿Teniendo oídos y no oís? ¿No os acordáis cuando partí aquellos 5 panes para 5,000? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis? 12 le respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000 hombres, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? 7 le contestaron, y les decía: ¿Todavía no comprendéis? ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no se había referido a guardarse de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Al llegar a Betsaida, le trajeron un ciego suplicándole que lo tocase. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y le puso saliva en sus ojos, e imponiéndole las manos le preguntó: ¿ves algo? Y alzando la mirada dijo: Veo a los hombres como si fueran árboles que andan. Después le puso otra vez las manos sobre los ojos y comenzó a ver. Recobró la vista y veía con claridad todas las cosas, y lo envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en la aldea. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Cuando estaba haciendo oración a solas y se encontraban con él los discípulos por el camino, les preguntó: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o alguno de los profetas que ha resucitado. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Respondió Simón Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Pero él les amonestó y les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y hablaba de esto claramente. Pedro entonces, tomándole aparte, se puso a reprenderle, diciendo: Dios te libre, Señor, no te sucederá eso. Pero él, vuelto hacia sus discípulos y mirándolos, reprendió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Pues ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces retribuirá a cada uno según sus obras. Os lo aseguro, algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino con poder. Seis días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los condujo a un monte alto, a ellos solos, para orar. Mientras él oraba, se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. Tanto que ningún batanero de la tierra podría dejarlos así de blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús que, aparecidos en forma gloriosa, hablaban de su partida que había de llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando éstos se apartaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía lo que decía, porque estaban llenos de temor.
Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube, se atemorizaron y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, el elegido, en quien me he complacido. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron de bruces, llenos de miedo. Entonces se acercó Jesús, los tocó y les dijo: Levantaos y no tengáis miedo. Y al punto, echando una mirada a su alrededor, ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ellos guardaron silencio y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Y guardaron estas palabras, discutiendo entre sí qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen entonces los escribas que Elías debe venir primero? Elías ciertamente vendrá y restablecerá todo. Pero ¿cómo es que está escrito del Hijo del Hombre que padecerá mucho y será despreciado? Pero yo os digo que Elías ha venido ya y no lo han reconocido. E hicieron con él cuanto quisieron, como está escrito de él. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Al día siguiente, al bajar ellos del monte y llegar junto a los discípulos, vieron una gran muchedumbre que les rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Nada más verle, todo el pueblo se quedó sorprendido, y corrieron a saludarle. Y él les preguntó: ¿Qué discutíais entre vosotros? Se acercó a él un hombre que, puesto de rodillas, comenzó a gritar: ¡Maestro! Te ruego que veas a mi hijo, porque él es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él y de repente se pone a gritar. Le hace retorcerse entre espumarajos. Muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Y lo hace rechinar los dientes y lo deja rígido. Y a duras penas se aparta de él, dejándolo maltrecho. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo acá. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, hizo retorcerse al niño, que cayendo al suelo se revolcaba echando espumarajos, y preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde muy pequeño. Muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: Sí puedes. Todo es posible para el que cree. Creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Al ver Jesús que aumentaba la muchedumbre, increpó al espíritu impuro diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y nunca más vuelvas a entrar en él. Y gritando y agitándole violentamente, salió. Y quedó como muerto, de manera que muchos decían: ha muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Curó al niño y lo entregó a su padre, y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Cuando entró en casa, le preguntaron sus discípulos a solas: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Por vuestra poca fe, porque os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte:
trasládate de aquí a allá. Y se trasladaría, y nada os sería imposible. Esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino con la oración. Al salir de allí, caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos, y estando todos admirados por cuantas cosas hacían, les dijo a sus discípulos: Grabad bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Y una vez muerto, después de 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían este lenguaje, y les resultaba tan oscuro que no alcanzaban a comprenderlo, y temían preguntarle sobre esto. Al llegar a Cafarnaún, los recaudadores del tributo se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿No va a pagar vuestro maestro el tributo? Sí, respondió. Cuando entró en la casa, se anticipó Jesús y le dijo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributo o impuesto? ¿De sus hijos o de los extraños? Al responderle que de los extraños, le dijo Jesús: Luego, los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que pique, sujétalo. Ábrele la boca, y encontrarás un estáter. Tómalo, y se lo das por mí y por ti. Cuando estaban en casa les preguntó: ¿De qué veníais hablando por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién era el mayor. ¿Quién piensas que es el mayor en el reino de los cielos? Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos, y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: En verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. No se lo prohibáis, pues no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y después pueda hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, con nosotros está. Y cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, por el hecho de que sois discípulos de Cristo, os lo aseguro, no perderá su recompensa. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le atasen al cuello una piedra de molino de las que mueven los asnos y lo hundan en el fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es imposible que no vengan los escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Andaos con cuidado, y si tu mano te escandaliza, córtatela y arrójala lejos de ti.
Más te vale entrar manco en la vida que con las 2 manos acabar en el infierno, en el fuego inextinguible. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar cojo en la vida que con los 2 pies ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que con los 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si a un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, ¿no dejará las 99 en el monte y saldrá a buscar la que se le había perdido? Y si llega a encontrarla, os aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se habían perdido. Del mismo modo, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma entonces contigo a 1 o 2, para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos. Si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia, sea para ti como pagano y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro a preguntarle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a tomar cuentas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te pagaré todo». El Señor, apiadado de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándole lo ahogaba diciendo: «Págame lo que me debes». Su compañero se echó a sus pies y le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti?». Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos
hasta que pagase toda la deuda. Así hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta morera: arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. Si uno de vosotros tiene un siervo en la labranza o con el ganado y regresa del campo, ¿acaso le dice: entra enseguida y siéntate a la mesa? Por el contrario, ¿no le dirá más bien: prepárame la cena y disponte a servirme mientras como y bebo, que después comerás y beberás tú? ¿Es que tiene que agradecerle al siervo el que haya hecho lo que se le había mandado? Pues igual vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos unos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Después de esto, andaba Jesús por Galilea y no quería ir a Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Pronto iba a ser la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus parientes: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo a escondidas si quiere ser conocido. Puesto que haces estas cosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus parientes creían en él. Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está a punto. El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia, porque doy testimonio de él, de que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. En cuanto sus parientes subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino como de incógnito. Los judíos le buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y la gente hacía muchos comentarios sobre él. Unos decían: es bueno. Otros, en cambio: no, engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Después de esto, andaba Jesús por Galilea y no quería ir a Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Pronto iba a ser la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus parientes: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo a escondidas si quiere ser conocido. Puesto que haces estas cosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus parientes creían en él. Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está a punto. El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia, porque doy testimonio de él, de que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. En cuanto sus parientes subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino como de incógnito. Los judíos le buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y la gente hacía muchos comentarios sobre él.
Unos decían, es bueno, otros, en cambio, no, engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Cuando se acercaba el tiempo de su partida, Jesús decidió resueltamente marchar hacia Jerusalén y envió por delante a unos mensajeros que entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje. Pero no le recibieron porque iba de camino de Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose a ellos, les reprendió y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, uno le dijo: Te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Pero éste respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Deja a los muertos enterrar a sus muertos. Tú, vete a anunciar el reino de Dios. Y otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de los de mi casa. Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de esto, designó el Señor a otros 72. Los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa, y en la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. Quien a vosotros os oye, a mí me oye. Quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado.